Imagina un viaje que nadie elige empezar, un camino que arranca en un instante, con una crisis, y que se convierte en una lucha por la supervivencia y la recuperación. Hoy vamos a recorrer ese camino, el viaje de un paciente que ha sufrido un ictus, desde el primer segundo hasta la increíble reconstrucción de su propio cerebro. Y todo, absolutamente todo, empieza aquí, con una señal de alarma. ¿Cómo se reconoce un ictus? A ver, las señales son clave. De repente, la mitad del cuerpo pierde fuerza. Se intenta hablar, pero las palabras no salen, se traban. El mundo empieza a dar vueltas, o aparece de la nada un dolor de cabeza insoportable. Y aquí viene lo crucial. Actuar en segundos no solo salva una vida, salva un cerebro. Porque las consecuencias de no actuar o de actuar tarde son tremendas. Un 50%, la mitad ni más ni menos de los supervivientes se quedan con algún tipo de discapacidad. Por eso en este viaje cada segundo es oro. Vale, vamos al principio de todo, el ataque. ¿Qué es lo que pasa exactamente dentro del cerebro en esos momentos tan críticos? A ver, un ictus, que técnicamente es una enfermedad cerebrovascular, es algo tan sencillo de explicar como brutal en sus efectos. La sangre, por alguna razón, deja de llegar a una parte del cerebro y, claro, las funciones de esa zona se alteran. A veces es temporal, pero muchas otras es para siempre. Y esto, fijaos, lo convierte en la principal causa de discapacidad adquirida en adultos. Pero claro, no todos los ictus son iguales. Hay dos tipos principales. Ojo, el 80% de las veces, la gran mayoría, el culpable es un bloqueo, un tapón que impide que la sangre fluya. Eso es un ictus isquémico. El otro tipo es el hemorrágico. Aquí lo que pasa es que un vaso sanguíneo se rompe y la sangre se derrama por el cerebro. Si lo vemos en una imagen, la diferencia salta a la vista. A la izquierda, esa arteria obstruida, bloqueada, del ictus isquémico, y a la derecha, la rotura y esa fuga de sangre del hemorrágico. Son dos mecanismos totalmente distintos, pero ambos con un potencial devastador. Y ahora llegamos al momento clave, a la fase más crítica de todas, la carrera contrarreloj. Aquí es donde vamos a entender por qué cada segundo es literalmente una cuestión de vida o muerte para el tejido cerebral. Hay una frase, un mantra, que lo resume todo, y es esta: tiempo es cerebro. Y no es una exageración, ¿eh? Cada minuto que pasa sin que la sangre llegue, mueren millones de neuronas. Es así de simple y de aterrador. Pero, y aquí viene la parte fascinante, no todo el cerebro afectado muere a la vez. En el centro del daño tenemos el núcleo del infarto, que es tejido que ya no se puede recuperar. Pero alrededor hay una zona, un auténtico campo de batalla, la penumbra isquémica. Son células que están en riesgo, sufriendo, sí, pero que todavía se pueden salvar. Esta línea de tiempo es tremenda, pero muy reveladora. Muestra cómo esa zona de daño irreversible, el núcleo, va creciendo, se va expandiendo y devorando la zona que sí se podría salvar, con cada minuto, con cada hora que pasa. Es la visualización perfecta de por qué la velocidad lo es absolutamente todo. Entonces, para ganar esta carrera, ¿qué se hace? Pues para eso existen planes de batalla. En este caso se llama Código Ictus. Es un protocolo de emergencia que coordina a todo el mundo, desde la ambulancia hasta el hospital, para que el paciente llegue a una unidad de ictus especializada a la mayor velocidad posible. Vale, hemos pasado lo peor, la crisis, y ahora empieza una nueva etapa, una que está llena de esperanza. Entramos en la fase de reconstrucción, y la ciencia que hace todo esto posible tiene un nombre: neuroplasticidad. La neuroplasticidad suena a palabra compleja, pero es algo asombroso. Es la capacidad que tiene el cerebro para reorganizarse, para crear nuevas conexiones entre neuronas. No es un órgano estático, no es una piedra. Es algo vivo, que puede literalmente recablearse a sí mismo después de una lesión. Esta es la base biológica de toda la rehabilitación. Claro, esta reconstrucción no pasa de un día para otro, tiene sus fases. Hay una fase temprana, en los primeros días y semanas, luego una fase de consolidación, que va de semanas a meses, y aquí es donde se produce la mayor parte de la recuperación. Y finalmente, una fase crónica, donde los cambios, aunque más lentos, siguen siendo posibles. Pero lo que hay que tener clarísimo es que los primeros 3 meses son la ventana de oro, el momento de máxima oportunidad. Muy bien, la ciencia es fascinante, pero ¿cómo se lleva esto a la práctica? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la rehabilitación ya no es ir a ciegas. Ahora los datos nos permiten de alguna manera predecir el futuro de la recuperación. Por ejemplo, para el brazo y la mano se usa un algoritmo llamado PREP2. Suena complicado, pero es bastante lógico. Primero se mide la fuerza básica. Puedes separar el hombro, puedes tirar los dedos. Si la cosa está floja, se usa la estimulación magnética, que es un pulso que no duele nada y sirve para ver si la señal del cerebro llega bien al músculo. Con esos datos y la gravedad general del ictus, se puede predecir con una precisión del 75% el potencial de recuperación de esa persona.
Y para algo tan fundamental como volver a caminar, hay otro algoritmo, el twist, que es brillante por lo sencillo que es. Solo necesita 3 datos: la edad de la persona, la fuerza que tiene para estirar la rodilla y el equilibrio que mantiene al estar sentada. Con solo eso es posible predecir cuándo podrá volver a caminar sin ayuda. Es increíble. Con toda esta ciencia y estos datos, llegamos a la etapa final de este viaje, el camino hacia la autonomía. Y ese camino, ese largo viaje, tiene un nombre claro: fisioterapia. Los objetivos del fisio van cambiando lógicamente. Al principio, en la fase aguda, lo primero es estabilizar y evitar complicaciones. Luego, en la fase subaguda, se entra de lleno en el reaprendizaje intenso del movimiento. Y ya en la fase crónica, el foco se pone en mantener todo lo que se ha ganado y volver a integrarse en la vida diaria, en la comunidad. Para lograr esto, los terapeutas usan técnicas que son como hacks para el cerebro, súper ingeniosas. Por ejemplo, a veces inmovilizan el brazo sano para forzar al cerebro a usar el afectado, o usan un espejo para crear la ilusión de que el brazo dañado se mueve perfectamente, y así engañan al cerebro para que reactive esas conexiones. Incluso el simple hecho de imaginar el movimiento sin llegar a hacerlo ya es una forma de entrenar. Pero en esta recuperación hay un gran enemigo, un obstáculo muy común: el hombro doloroso. Ojo, que afecta hasta 8 de cada 10 pacientes. Aquí la prevención es todo. Y la regla de oro es muy simple: nunca, jamás tirar del brazo afectado. Siempre tiene que estar bien apoyado. Y por supuesto, hay que evitar ejercicios que puedan dañarlo, como las típicas poleas que se usan sin supervisión. Entonces, si tuviéramos que resumir la fórmula del éxito, ¿cuál sería? Pues apoya en 3 pilares fundamentales. 1. Intervención temprana, para salvar todo el tejido cerebral posible. 2. Terapia de alta intensidad, para exprimir al máximo la neuroplasticidad. Y 3. Un equipo coordinado de muchos profesionales. Nadie se recupera en solitario. Porque al final, el objetivo de todo este esfuerzo, y esto lo resume una de nuestras fuentes a la perfección, no es solo que el paciente mueva un brazo. Es algo mucho más profundo. Es devolver al paciente no solo el movimiento, sino su autonomía y su dignidad vital. Se trata de recuperar una vida. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para pensar. Con todo lo que estamos descubriendo sobre el cerebro, con la ciencia avanzando a esta velocidad, ¿dónde está realmente el límite? ¿Cuál es el verdadero potencial de recuperación que aún ni siquiera hemos descubierto?